Buena. Hombre buenazo el Tano. ¿Gusta un traguito? Mire si no. Pase. ¡Salud! Que nunca falte. Si seguimos chupando caña, no va a haber quien pueda con esta calor espantosa. Pero ¿cómo joles de perro? Tranquilo. Me salpicó al perro, che. Tranquilo. ¿Qué mira? Nada. ¿Cómo nada? Nada. Pero algo está pasando. ¿Qué pasa? Te digo que nada. Ey. No comprendo por qué tienes ganas de llevar a esta manga de bestias a conocer el mar. Pero, ¿por qué tiene que comprender algo? ¿Pero quién sos vos para opinar, Vasco? Si vos... ¿Sí, yo qué? Haceme el favor. Lindo perro. Ajá. ¿Cómo se llama? Aquino. Igual que Martín Aquino, el último cuatrero. ¿Y por qué Aquino? ¿Por lo escurridizo? No. Porque si se topa con un milico, le lleva la carga. ¿Tiene familia? No. Somos él y yo solitos nomás. Y esta es Rataplan. Plan. Mi padre tenía una colección de la revista Rataplan. ¿Qué tendrá que ver la revista? Esto es el rey del escobillón. El recolector de residuos. El basurero, ¿vio? Porque alguien tiene que juntarla. A la hora de ensuciar, esto es en la primera fila. Pero después dicen, che, hay que pasar el escobillón. Y todo desaparece. ¿Quién queda? Rataplan. Ah. ¿Es así o no es así? Rataplan. Suena lindo. ¿Cómo jode este perro? Tranquilo. Terminala, ¿querés? ¿Qué te pasa, Quinzana? ¿No te gustan los perros? Déjame vos? dormir que tenemos viaje para rato, por favor. Lo que pasa es que vos no valorás, Quinzana. Vos no valorás. Vos no tenés perro, ¿no? ¿Para qué quiero tener un perro yo? ¿Cómo para qué? Para tenerlo al perro. ¿Para qué la gente tiene perro? Para tenerlo nomás, mejor no tenerlo. Y a ver, decime, ¿por qué es que vos nunca vas al boliche? A ver. ¿Para qué? ¿Y cómo para qué? ¿Para ir con nosotros a jugar al truco, a tomar una cañita? Para salir peleando después.
Mujer. ¿Tenés mujer vos? ¿No tenés mujer? ¿Para qué? Para llenarte de hijos. Bueno, pero vos alguna diversión tenés que tener, Quintana. Pero ¿por qué no se dejan de joderme? ¿Quieren mejor diversión que vivir como yo vivo? ¿Viste qué aire? El aire no lo vi. Ah, están todos avispados hoy, ¿eh? No te calenté, Rodríguez. No me caliento, Vasco. No Lo te que cal- estoy queriendo decir, y no sé si usted me entiende, es que el campo tiene eso, un aire limpito, puro, no como el del pueblo. El campo es otra cosa. Eso sí, mucho campo, pero no se ve un alma. Bueno, usted mira así, mira y claro, no ve un alma. Pero la gente existe, Vasco. Créame. Lejos, pero está. Créame que está. Lejos. Disculpe. ¿Y en ese cementerio? ¿Dónde hay más flores? Bueno, mire, le explico. El lugar donde hay más flores es el de los angelitos, ¿no? Flores precisamente no son. Son plantas de perfumes dolientes. Ruda, cedrón, etc. Las madres son las madres. Después viene el lugar de los hombres. Hay menos flores que el de los angelitos, pero hay. Las llevan las mujeres. ¿Y quién la va a llevar si no? Y en el de las mujeres no tienen una puta flor. Vamos. Somos más bandidos que las mujeres. No sé si me explico. Somos plaga los hombres, somos. La muerte es interminable. Es una cosa que no termina nunca. ¿Usted qué dice, don? Todos cargamos alguna muerte. ¿Usted mató, amigo? Se nos mueren tantas cosas. A esta también le queda poco, ¿eh? Ah, enterrada, Quintana. Me gusta porque vos sos de manejar más bien despacio, ¿no? Yo nunca entendí a la gente que anda como loca. Bueno, el camión tampoco da para mucho más, ¿no? El camión da lo que tiene que dar. Tira lindo el camioncito, ¿eh? Algunos, por llegar pronto, no llegan nunca. Eso es cierto. En cambio, tú vas a marcha regular, tranquilo, y por ahí parás, bajás, prendés un cigarro, mirás, y ahí ves lo que fuiste dejando atrás. Vos decís lo que ya pasó. Claro, porque el que maneja ve nada más que lo que tiene adelante. Pero el viaje, lo que se dice el viaje, es lo de atrás. Y un día vas, se lo contás a los amigos, y al irlo recordando, entonces sí, ahí ves todo clarito. Y hasta capaz que te da ganas de volver. Si cantamos una canción, la que sepamos todos, ¿eh?
Yo tengo una compuesta que cantaba como un bolero. Decime, Quintana, ¿vos sabés alguna? Yo me acuerdo de alguna, pero medio mal, medio poco. A ver, a ver. Por salir la noche, eso estuvo... Te quiero. Una cosa parecida que no me acuerdo bien. No sé qué viene, no sé qué viene. Yo conozco una que dice... ¿Cómo era? Es muy bella mi bandera. Esa. Nada igual a su lucir, y es su sombra la que buscan los valientes al morir. Y es su sombra la que buscan los valientes al morir. No ambición otra fortuna, ni reclamo más honor, que morir por mi bandera, la bandera tricolor, que morir por mi bandera. Pero la pucha que cantan fiero, ¿eh? No sé para qué cantan si no hay nadie. A la vaca. Estamos cantando como los estudiantes cuando salen de Cantarola por ahí. Miralo al estudiante, mirá. Los estudiantes cantan en la calle para los otros, para la gente. También se canta para uno mismo. Por cantar. Unos hablan solos, otros cantan en soledad. ¿Usted quién es? ¿Qué hace acá? ¿Quién lo invitó? Si hay que bajarse me bajo, ¿eh? Pero me invitaron ellos. ¿Y qué le parece? Hágame el favor, bájese. Chao, muchachos. Rodríguez. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me podés decir quién es este tipo y quién lo trajo? Y yo qué sé, lo trajeron ellos, yo vine contigo. ¿Ellos? ¿Pero acaso el camión es de ellos? ¿No fui yo el que invitó? Tuviste bien, Rodríguez, en bajarlo del camión. ¿Qué se cree que es para venir con nosotros? Una cosa que traigas a esta manga de bestia, pero otra cosa es traer a alguien que nadie conoce. Andá a saber lo que está buscando ese tipo. Andá a saber de dónde viene. Andá a saber si te... ¿Te podés dejar de joder, Vasco?